El perdón es uno de los temas más profundos y transformadores de la Biblia. Desde el principio de los tiempos, Dios ha revelado su naturaleza como un Dios de misericordia y gracia, dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten de corazón. Este vídeo explorará la profundidad del perdón divino a través del sacrificio de Jesús, su ministerio en la tierra y las enseñanzas que nos dejó sobre el perdón. También abordaremos el pecado imperdonable y cómo entenderlo en el contexto de la misericordia de Dios. La historia del perdón comienza en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró en el mundo. Génesis 3 del junio al 7, a pesar de su pecado. Dios prometió redención a través de la simiente de la mujer. Génesis 3, Queens. Esta promesa apunta al sacrificio de Jesucristo, quien reconciliaría al hombre con Dios. El Salmo 103, 12 describe la inmensidad del perdón divino. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este versículo resalta la disposición de Dios para borrar completamente nuestras transgresiones. Jesús es el ejemplo máximo del perdón de Dios. Al morir en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, una deuda que nunca podríamos saldar por nuestra cuenta. En Juan 3:16 se resume la magnitud de este amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Durante su ministerio, Jesús perdonó a los pecadores, mostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo: «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». Juan 8:11. Su respuesta muestra cómo el perdón también conlleva un llamado al arrepentimiento y a una nueva vida. En Mateo 18 y 21 al 22, Pedro pregunta a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta cifra no debe tomarse literalmente, en cambio, simboliza un perdón sin límites. Únicamente requiere que haya arrepentimiento verdadero. Jesús le dice a Pedro que, si tu hermano pecase contra ti, incluso 7 veces en un día, pero se arrepintiera genuinamente y te pidiera perdón, hemos de concedérselo. Porque asimismo Dios nos perdona de todas nuestras ofensas. Para ilustrar esta enseñanza, Jesús relató la parábola del siervo que no quiso perdonar. Mateo 18, del 23 al 35. En la historia, un rey perdona una deuda enorme a un siervo. Pero este no muestra la misma misericordia hacia su compañero. El mensaje es claro: así como hemos recibido el perdón de Dios, debemos extenderlo a los demás. A pesar de la infinita gracia de Dios, Jesús menciona un pecado imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12 del 31 al 32, dice: «Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada». ¿Qué significa esto? El contexto indica que los fariseos atribuyeron las obras del Espíritu Santo al diablo. Este pecado refleja un rechazo deliberado y constante de la obra de Dios en sus vidas. No es un acto aislado, sino una postura de corazón endurecido que rechaza la gracia divina. Sin embargo, para quienes temen haber cometido este pecado, el simple hecho de preocuparse por ello demuestra que el Espíritu Santo sigue obrando en sus corazones. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3 verso 9. Jesús enseñó que el perdón no solo es vertical, entre nosotros y Dios, sino también horizontal, entre nosotros y los demás. En el Padre Nuestro, oramos: «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6,12. Luego, Jesús aclara que nuestra disposición para perdonar afecta nuestra relación con Dios. Mateo 6, versos 14 y 15. Perdonar a otros no significa justificar sus acciones, sino liberarnos del peso del rencor. Efesios 4,32 nos exhorta: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Hoy, reflexiona sobre la profundidad del amor de Jesús y examina cómo puedes vivir a la luz de su perdón.
Si aún no has experimentado esta gracia, recuerda la invitación de 1 Juan 1:2.9 si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.